Buenas tardes a todos. Después de este pequeño impasse técnico y demostrando claramente lo creativo que hay que hacer para poder migrar de una plataforma a otra, le damos la más cordial bienvenida a todos los docentes, colaboradores, titulados también que se integran a esta conexión, hoy día ahora por Zoom, y en la cual nos vamos a reunir con un tremendo invitado. Para no quitar mucho tiempo, dado que hemos perdido algunos minutos, quisiera presentarles a todos al señor Eduardo Águila de Ramón. Eduardo es diseñador industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en educación de la Universidad Finisterrae y postítulo en marketing en la Escuela de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Advertising Strategy por la Kellogg Northwestern University y miembro de la red vértice de la Universidad del Mayab de México. Actualmente es director del Centro de Creatividad e Innovación para el Liderazgo de la Universidad Finisterrae y profesor visitante en diversas escuelas en Chile y el extranjero. Coautor del libro Liderazgo Creativo, fundador del movimiento Creangelizar, director de Águila de Ramón Consultores, además de director, asesor y consultor de otras empresas. Miembro del Consejo Editorial y conductor de la plataforma CityLab, conferencista internacional en creatividad, emprendimiento, design thinking e innovación. Dejamos a Eduardo con su presentación Liderazgo Creativo, Creatividad, la habilidad más demandada en LinkedIn, y al final también alcanzaremos a hacer preguntas de los participantes. Buenas tardes, Eduardo, adelante con tu presentación. Hola, hola. Gracias, Jaime, gracias a Duoc por esta invitación. Voy a compartir de inmediato mi presentación y nos vamos a ir al grano y de lleno para ir entendiendo de qué se trata el liderazgo creativo. ¿Okay? Bueno, me dicen si se ve ok. Como nos acabamos de cambiar de plataforma. Me avisan si está ok. Ok, gracias, Jaime. Comenzamos entonces. Bueno, vamos a hablar hoy de liderazgo creativo y crear para transformar. Y quiero partir hablando de la importancia de los maestros. Los maestros dejamos de darle el tenor o la relevancia que tienen como lógica humana, de formador, de educador. Y yo quiero referirme a ellos. Yo tengo 15 grandes maestros que me han acompañado toda la vida. Y uno de ellos es Iván Vera. Para mí es una de las personas que más sabe, que más conocimiento tiene sobre innovación, tema muy, muy relevante por los días que pasan. Es uno de los que más saben en Chile, Latinoamérica, y yo diría que en el mundo, una gran, gran persona. Y quiero compartir con ustedes una frase que tiene que ver con creación, que tiene que ver con creatividad, y que co-creamos en la era de la colaboración en la que estamos viviendo, en la era del liderazgo creativo y el liderazgo compartido, es muy, muy relevante el co-crear. Entonces con Iván creamos esta frase para poder entender qué es la creatividad o cómo se aprende creatividad. Como ustedes ven, la creatividad se aprende creando, en gerundio, en este espacio verbal. La creatividad se aprende haciendo, la creatividad se aprende implementando constantemente, es parte de la lógica de la creatividad. ¿Y por qué quise partir con Iván? Hoy día Iván es el fundador de Turingo, me invitó a participar en este proyecto, turingo.com, es una plataforma educativa tipo Netflix, y les quiero dejar un regalo el día de hoy a todos los que están asistiendo a este evento. La plataforma Turingo tiene una serie que se llama Creatividad en los Nuevos Negocios, y decidimos dejarla gratuita durante la pandemia. Todos ustedes solamente tienen que ingresar a turingo.com e inscribirse, y van a poder tener este curso de 5 capítulos de manera gratuita. Pero además ustedes mismos lo pueden compartir con sus alumnos. Yo lo he probado con mis alumnos de pregrado y funciona muy, pero muy bien. Les puede servir como una estrategia o como una ayudita para la parte asincrónica del online que nos queda todavía este segundo semestre. Los alumnos van a partir en los 3 primeros capítulos entendiendo la importancia y la relevancia de la creatividad para el pensamiento humano, y además en los últimos 2 capítulos van a poder aplicarlo a un negocio real. Es aplicable a un negocio de cualquier índole o de cualquier tipo. Bueno, creatividad, ¿por qué? Porque creatividad es igual a adaptación, creatividad es igual a supervivencia, la creatividad estaría instalada en el cerebro límbico, en la amígdala cerebral, que es la parte más primaria del cerebro humano, y se nos instala justamente para eso, para poder adaptarnos al contexto en el que nos está tocando vivir. La gente, todos los seres humanos que estamos viviendo este brutal momento pandémico, quienes son más capaces de adaptarse al contexto
la pasan de mejor manera, y para eso la creatividad es clave. Les quiero leer mi propia definición de creatividad. La creatividad es toda obra que dejarás en la tierra y que no existiría si tú no hubieses nacido. Siempre yo digo en esta parte que es un deber moral casi del hombre ocupar la creatividad para generar impacto social positivo. Lo que uno puede hacer con la creación es impresionante, la cantidad de elementos sociales que uno puede despertar a través de un buen servicio, de un buen producto, de una buena idea, a través de la creatividad, tienden casi al infinito. Entonces, crear es el mantra que me mueve por el último tiempo, y yo quiero compartir con ustedes un pequeñito ejemplo, una pequeña historia, un link. Los voy a llevar al año 2050, hagamos ese ejercicio mental, ese ejercicio cerebral, a esta cuestión se le llama educación imaginativa. Vámonos todos nosotros al año 2050, en 30 años más. Yo les voy a mostrar una foto que están viendo aquí ahora. En esa foto estoy yo, soy un abuelito en 30 años más, ahí está mi nieto, y mi nieto me está preguntando, vi una foto del 2020 que tenía que ver con la pandemia, y mi nieto me pregunta, abuelito, ¿es cierto que el año 2020, bueno, usted vivió en primera persona una pandemia brutal, la pandemia más impactante que ha ocurrido en los últimos 100 años, en el último siglo para la humanidad? Sí, claro, nieto, fue muy complejo, nos tuvimos que adaptar, tuvimos que trabajar de manera distinta, tuvimos que estudiar de manera distinta, todo fue un proceso complejo, pero fuimos capaces, nos volvimos rápidamente creativos y nos adaptamos a la situación, al contexto que nos estaba tocando vivir. Oiga, abuelito, ¿y es cierto que en aquella época, el año 2020, había que ir a trabajar y a estudiar todos los días, de lunes a viernes? Claro, así es, nieto. Había que ir a estudiar todos los días, de lunes a viernes, 8 horas diarias de trabajo, 8 horas de estudio. Generalmente teníamos que estar más o menos y movernos todos los días. Estaban muy locos, abuelito, ¿eh? Porque además yo estoy leyendo acá en Google que se demoraban como 2 a 3 horas en moverse de sus trabajos a su casa, o de sus casas a su lugar de estudio. Exactamente, ese era el promedio en las ciudades más importantes de Chile, una movilidad muy lenta producto de la congestión vial que había en aquella época. Oh, abuelito, qué complejo, qué compleja era la vida en aquella época. Bueno, esto es una cuestión que va a cambiar, que está cambiando definitivamente, no hay que ser futurólogo para darnos cuenta que esto va a correr y va a empezar a funcionar y operar de esa manera. Y yo quiero compartir este slide que yo lo vengo usando con mis alumnos hace 5 años. Hace 5 años atrás yo decía, el ser humano hoy día es 50% análogo y 50% digital. Y cuando yo decía el ser humano 50% digital, casi me trataban de loco hace 5 años atrás. Me decían, pero ¿cómo se te ocurre? El ser humano sigue siendo presencial, sigue siendo análogo. Al parecer no se entendía la lógica de lo que se estaba instalando y de lo que se nos venía. Y se nos vino el 50% digital de un día para otro, sin escala, sin tiempo de preparación, sin tiempo estratégico para poder este cambio que se nos venía. Y efectivamente, hoy día ya ni siquiera es el 50%. Todos los que estamos en cuarentena aún, el 98% de nuestro tiempo es a través de un vidrio, a través de la pantalla, a través de lo digital. Ahora, el 50% humano sigue funcionando, claro que sigue funcionando, pero con un pequeño gran detalle. El pequeño gran detalle es que todos hoy día portamos un device o un nuevo órgano del cual se nos generó una dependencia, nos guste o no nos guste. Esta cuestión uno la puede discutir desde el punto de vista sociológico o antropológico, si quieren, pero nos tocó, es la realidad que nos tocó, vivir con este quinto órgano, que por lo general es un smartphone, es un device que te permite estar conectado de cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo, obteniendo lo que uno quiera, lo que uno quiera bajar de aquello. Este soy yo, aparecía en el comienzo de mi presentación, y se los quiero mostrar para gatillar la siguiente parte de la presentación. Él es un ex alumno mío, se llama Ingesman, él es un creangelizado, él vive altamente diferenciado con su propia obra, es un ex alumno, y Ingesman un día me dijo, profesor, me voy a quitar con usted, y me dibujó, así que además yo lo cargo como un elemento creativo y que me acompaña también en todas las presentaciones. Este es Ingesman, para quienes no lo conocen o no asocian su nombre con su obra, constantemente lo estamos viendo lanzando cosas a través de las redes sociales.
Esto lo subió hace un par de días. Esta es la Michelle Adams, la chica que da el tiempo. Y pueden ver ahí lo creativo que es Ingesman con su propia obra, el Crea Angelizado. Y aquí vemos un poquito más. Tiene un muy buen libro que se llama El Libro. O sea, su diferenciación creativa le permitió expandirse también al mundo literario, al mundo de los libros. Bueno, pero en definitiva se lo mostré por esto. Ingesman es un Crea Angelizado, eh, un exalumno que cree que con la creatividad uno puede generar impacto social positivo sin duda alguna, en cualquier ámbito, en el mundo de los negocios, en el mundo de las pymes, de las grandes, de las pequeñas empresas, no hay límite. Y para eso estamos en una cruzada ya hace un rato, y creé un verbo. Esto es un muy buen ejercicio que puede hacer uno, o que uno se lo puede pedir a sus alumnos, o lo puede trabajar en la casa, en familia incluso. Cree una palabra. Es súper entretenido como didáctica crear una palabra. Y si quieres ser más avanzado todavía, crea un verbo. Dele una segunda derivada, llévelo un poquito más arriba y crea un verbo. Lo crea, lo googlea y ve si la palabra existe, y si no existe, bingo, ha traído una palabra al mundo. Un buen ejercicio para que la sinapsis neuronal ahí se active el fin de semana, ¿por qué no? Y además adueñarse, uno pasa a ser dueño de una obra, de esa obra que trajo a la Tierra y que no existiría si uno no hubiese nacido, que es de lo que hemos estado hablando. Y así nació el verbo creangelizar, y la creangelización tiene mucho que ver con esto, y tiene mucho que ver con la audiencia que tenemos hoy día. Yo sé que gran parte de ustedes son diseñadores, audiovisualistas, profesionales vinculadas a áreas creativas de esta industria, de esta tan compleja industria, y es una tremenda oportunidad para nuestras profesiones, para nuestra profesión creativa, porque el visual thinking, por ejemplo, que es esto, que es mi maleta con la que yo trabajo y con la que yo viajaba antes de entrar en cuarentena, el visual thinking es clave, es la interfaz humana de las más antiguas que tiene el hombre y que permite en un dibujo generar cientos de ideas. Pero, ¿dónde está el problema? Que por alguna razón que desconozco, desde primero básico es una herramienta que nos empiezan a quitar. Cada día a partir de primero básico nos hacen dibujar menos. Y eso es muy raro porque en prekinder y en kinder todo el primer aprendizaje, el aprendizaje de base, lo hacemos a través del dibujo. Yo tengo un pequeñito, mi hijo menor que tiene 6 años, acá entró, este año está en primero básico, así que lo vi en kinder y en prekinder hace muy poquito viendo cómo aprendió de números, de ciencia, de botánica, de biología, de animales, todo se aprende a través del dibujo hasta que ya en primero básico empiezan a leer de manera más fluida. El visual thinking, el pensamiento visual, es una capacidad inherente a todos los seres humanos, hay algunos que tienen más talento que otros, se entrena, al igual que la escritura, y donde los creativos podríamos tener ciertas ventajas que son muy importantes hoy día en el nuevo mundo que estamos viviendo. Y no lo digo yo, aquí les quiero mostrar algunos datos duros. Este es un estudio del World Economic Forum. El World Economic Forum es una corporación, una fundación muy importante, invitada constantemente a la ONU. El presidente del Foro Económico marca pauta de sustentabilidad, de prospección humana, de cómo se vienen las cosas en el futuro, qué sé yo. Y miren lo que decía el Foro Económico Mundial el año 2015. El Foro Económico Mundial dice las 10 habilidades claves para prosperar en la cuarta revolución industrial en la que estamos viviendo. Era digital, revolución 4.0, le podemos poner varios nombres, y una vez más, nos guste o no nos guste, nos tocó. Esta es la realidad que estamos viviendo en vivo y en directo en estos momentos, y es la realidad a la que tenemos que adaptarnos. ¿Y adaptarnos para qué? Harvard ya lo dice, la gente creativa es más feliz. Cuando uno se adapta al contexto, logra fluir de mejor manera que cuando uno trata de adaptar el contexto a uno. Por ahí iría la línea. Yo les voy a leer los 5 primeros del 2015 para que vean las 10 habilidades claves que necesitaba el hombre hace 5 años atrás. Miren, solo las primeras 5, para que cada uno de ustedes haga su propio auto-checklist y vea si las tenía. 1, solucionar problemas complejos. 2, coordinarse con otros. 3, gerenciar personas. 4, pensamiento crítico. Y 5, negociación. Miren cómo se movieron estas al 2020. Todos estos datos están referenciados en el Foro Económico, pueden ir a buscarlos y ahí pueden encontrar muchos detalles de lo que yo les estoy contando además. Ahí están todas las referencias. Miren el 2020 lo que pasó. Solucionar problemas complejos sigue estando en el número 1. Pensamiento crítico subió del 4 al 2. Esto podría tener una explicación y podría tener que ver con los fake news, por ejemplo. Más que nunca antes se le dice al ser humano, por favor,
piense, sea crítico, vea varias fuentes antes de armarse una opinión, porque las fuentes podrían tener distintos puntos de vista dependiendo del origen o de la fuente. Así que por favor sea crítico, algo que se le pide al ser humano. Pero fíjense lo que pasó con creatividad. Creatividad subió del 10º al 3er lugar el 2020. Ya lo proyectaba esto el Foro Económico, pero que quedó en evidencia, y tiene que ver con lo que les acabo de decir. Uno, cambiar el contexto es muy, muy difícil o casi imposible. Adaptarse al contexto en tiempo presente que nos está tocando vivir es mucho más fácil, y para eso necesitamos adaptabilidad. En el 4 quedó gerencia de personas, bajó un poquito, y en el 5 coordinarse con otros. Pero miren, dos más que entraron a inteligencia emocional, no estaba y está en el 6º hoy día, y flexibilidad cognitiva tampoco está y está en el 10º lugar. Fíjense lo que pasa con la inteligencia emocional y negociación. Negociación se desplomó del 5 al 9º. ¿Qué nos podría decir esto? Que es muy importante conectarte emocionalmente con el otro antes de negociar. Lo más probable es que si no te conectas emocionalmente con el otro, no va a haber mucha negociación. Y la flexibilidad cognitiva, ¿por qué es tan importante? Es muy importante también porque la flexibilidad cognitiva es la capacidad plástica que tiene el cerebro de aprender y de desaprender, de instalarle y desinstalarle cosas. Yo les puedo decir que el 70% de lo que yo aprendí en mi pregrado en la universidad, hoy día no me sirve para nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno de manera voluntaria? Porque esta cuestión no es mágica. Uno tiene que tomar conciencia, es consciente, es decir, ok, Eduardo, me voy a desinstalar este conocimiento que ya no me sirve en este momento que estoy viviendo y me voy a empezar a instalar nuevo conocimiento. Miren lo que dice LinkedIn. Les voy a mostrar otra estadística y era parte del llamado que teníamos en nuestra charla del día de hoy. ¿Qué hizo LinkedIn? LinkedIn, la plataforma profesional más importante del planeta, la más relevante del planeta, se juntó al Foro Económico Mundial, al mismo dato que acabamos de ver recién, y se hicieron la siguiente pregunta. Queremos saber qué andan buscando las compañías y las corporaciones del planeta en sus nuevos colaboradores. ¿Qué es lo que está demandando LinkedIn de las personas? ¿Qué es lo que está demandando LinkedIn de los seres humanos en este momento? Y miren lo que apareció. Acá les voy a mostrar primero las 5 habilidades blandas y luego las 5 habilidades duras más demandadas del planeta. Miren, estas son las 5 habilidades blandas más demandadas del planeta y que necesitaban las compañías al 2019, que fue cuando se hizo este estudio. También hay harto dato y detalle de esto en la página de LinkedIn o del Foro Económico Mundial. Pueden encontrar detalles del estudio. Pero veamos las 5 primeras, las 5 habilidades blandas. Número 1, creatividad. Es lo que más andan buscando de los colaboradores, de los seres humanos, las compañías del planeta. 2, persuasión. 3, colaboración. 4, adaptabilidad. Y 5, manejo del tiempo. Al parecer no es un problema de Chile, solamente el problema del manejo del tiempo. Pareciera ser que es un problema más bien universal. Tenemos serios problemas como humanos para el manejo del tiempo. Y miren las duras. Las duras son increíbles, porque cuando yo me hice el análisis, creo que con suerte tengo 3. ¿Qué es lo que dice? Que todos los seres humanos debiéramos saber un poco de cada una de estas habilidades duras. Las habilidades duras son habilidades que se aprenden. O sea, si usted no las conoce, tiene que de alguna manera aprender y estudiar y meterse en estos temas de habilidades duras. En el número 1, el cloud computing, clarísimo, la importancia del iCloud, la importancia de la nube, la importancia de la Matrix, para los que somos un poquito más viejos. La Second Life también se le llama, todo eso que está pasando arriba, en algún momento nuestros devices van a dejar de tener información acá y siempre va a estar siendo disparada desde algún punto, desde la nube. Inteligencia artificial en el 2, razonamiento analítico. Esto también creemos que tiene que ver con los fake news, por ejemplo. Analice la situación, analice los comentarios, lea, busque varias fuentes, razone muy analíticamente, es muy importante en la época que estamos viviendo. Manejo de personas es muy relevante, cómo colaboramos con los demás, y esta que podría estar más cerca de ustedes incluso, es el UX Design. O sea, dice que todos tenemos que saber un poquito de User Experience Design, que es muy, muy importante para poder interactuar con nuestros devices, con los computadores, con los iPads, con las tablets, en fin, con lo que sea. Saber un poquito de UX Design, de User Experience Design, de experiencia de usuario, es muy, muy relevante el día de hoy. 50% digital, 50% humana. Aquí escenificamos un poco en la realidad que estamos viviendo y ojo,
yo tengo 49 años, voy a cumplir 50 y no nací digitalizado. Tuve que aprender, porque escucho de mucha gente adulta que me dice, no, yo ya no es tiempo, yo ya no aprendí, ya me cuesta mucho entender, me cuesta mucho incluso operar el Zoom. Para mí es complejo, no sé cómo hacerlo. Pero es necesario y lo estamos viviendo en estos momentos. Es muy, muy relevante, es muy importante. Entonces, liderazgo creativo, ¿para qué? Les voy a explicar un poquito de qué se trata el concepto de liderazgo creativo y cuál es la lógica, y también creo que ustedes deben tener muchas de estos drivers, de estos 3 drivers instalados. Ya les voy a contar estos 3 drivers en detalle. Liderazgo creativo en tiempos de pandemia. Este es el libro, estamos muy, muy contentos con el libro. Uno dice que uno escribe, está una coescritura, está escrito con Marcelino Garay, con mi gran, gran amigo y socio en la consultora que tenemos juntos. Uno escribe algo y no espera resultados y nos hemos sorprendido con los resultados que ha tenido. Es un libro que está escrito de una manera no compleja, vinculado a los negocios, claro que sí. Marcelino Garay es ingeniero comercial, es MBA, muy, muy desde esa línea. Entonces una mezcla entre lo creativo y lo ingenieril, si ustedes quieren, pero además tiene dibujos adentro donde ustedes pueden ir viendo, tiene visual thinking, tiene monos, como dice la Fran Salomón de Dilo con Monos, que fue quien ilustró nuestro libro, para poder ir viendo una especie de teaser por capítulo. Cada capítulo tiene una especie de teaser de qué trata el capítulo. Pero miren, ¿por qué el liderazgo creativo llegó un poquito más allá como concepto? Ella es la Alejandra Mustakis, que seguramente todos la conocen, es la presidenta de la SECH, y ella dice, al leer liderazgo creativo entendí que la creatividad es el valor agregado de la era digital. Bonito detalle y bonita bajada a lo que está dentro del libro. La revista Capital lo pone el liderazgo creativo como una de las lecturas de base que se tiene que leer cualquier persona que curse un MBA, por ejemplo. Y el librero de CNN, me gusta cómo lo criticó, ¿eh? Dice, critica y cuestiona los modelos gerenciales, critica y cuestiona los modelos gerenciales y organizacionales. Efectivamente, también le metemos un poquito el dedo en la llaga a la estructura organizacional, cómo están organizadas las empresas hoy día, y cuál es la lógica y la nueva forma que van a tener para operar las compañías en esta era digital y en los años que se vienen. Este momento complejo que estamos viviendo también ha sido como un mazazo para las grandes compañías, donde han tenido que adaptarse a esta nueva realidad, a esta nueva condición de hacer las cosas. Pero miren, ¿dónde está el problema? Aquí hay un mar de marcas. Me ha tocado trabajar, colaborar, hacer charlas, hacer consultoría en todas las que vemos acá, y no importa si las charlas son del mundo de las comunicaciones, como ven acá, si las marcas tienen que ver con salud, si las marcas tienen que ver con educación, si tienen que ver con corporación, si tienen que ver con el mundo bancario, da lo mismo. Cada vez que he terminado una consultoría o una charla con cualquiera de estas empresas que ustedes ven aquí, que son casos reales, les podría contar una historia de cada una de ellas. Siempre cuando termino me dice, ¿sabes el problema, Eduardo? El problema es que los profesionales chilenos son muy poco creativos. Y al parecer es cierto, pues esto es una cuestión que tenemos que discutir y conversar entre todos. Al parecer nos entrenaron más bien a ser productivos, más que creativos. Yo tengo la suerte de hacer clases en Dinamarca y aquí les voy a contar el primer detalle que nos diferencia. Yo hago clases en la Universidad de Lillebælt en Dinamarca a ingenieros comerciales, son solo ingenieros comerciales, estudiantes de negocios de pregrado. Y cuando yo los hago trabajar con Visual Thinking, que se pongan a dibujar, nadie se apanica, ninguno de los estudiantes. Tengo un videito de aquello en mi canal de YouTube, si lo quieren visitar, ahí pueden mirar a los daneses interactuando, y es impresionante, tú los pones a trabajar y todos, ¡guau!, todos a trabajar colaborativamente, a hacer Visual Thinking, por ejemplo, un storyboard, para poder explicar la estrategia de una marca, por ejemplo. Yo hago lo mismo en la Universidad de Chile o la Universidad de Finisterra, en ambas escuelas de negocios también hago clases acá en Chile, y cuando yo los hago comenzar con Visual Thinking, se apanican. Dicen que no saben dibujar, que no saben hacerlo, que de qué se trata eso, que nadie les enseñó. Ahí empezamos a ver una pequeña diferencia de mentalidades o sociedades más creativas, más avanzadas y con más herramientas que la nuestra. Liderazgo creativo tiene una estructura que se basa en estas 3 letras, en la A o C. En la A o C.
adaptabilidad organizacional competitiva. Adaptabilidad organizacional no solamente como corporación, como empresa, como compañía, también como organismo, como seres humanos. Y la competencia hoy día se entiende de otra manera, porque muchas veces, antes de leer el libro, dicen, pero ¿por qué competitiva? Si no tenemos que ser competitivos. No, la competencia tiene que ver más bien con desafiarse, tiene que ver más bien con colaboración. También hay un malentendido de cómo se entendía la competencia en la industria del pasado, en la vieja industria. Nosotros decimos en el libro que el ser humano necesita 3 drivers. Necesita creatividad, innovación y liderazgo compartido o colaborativo. Cuando uno se instala estos 3 drivers, estos 3 chips, las cosas empiezan a fluir y a correr de mucha mejoría. Miren, aquí les muestro justamente el resumen, el teaser visual que aparece en esta parte del libro. Ahí están los 3 mundos. Le voy a hacer un pequeño zoom a cada uno de ellos para que vayamos viendo, y en el orden que nos gusta trabajarlo generalmente. La creatividad siempre va antes de la innovación, siempre va antes, porque la creatividad es donde se generan las ideas. El cerebro humano tiene una capacidad infinita para generar ideas, no es finito. O sea, tenemos cientos de ideas, por ejemplo, para solucionar un problema. Pero nos cuesta, porque como no lo entrenamos, muchas veces cuando tenemos un problema, se nos ocurren 2 o 3 ideas para solucionar el problema. Y no debiese ser así, porque solo por característica humana debiésemos ser capaces de generar infinitas ideas, muchísimas ideas. Luego que tenemos las ideas, y estas buenas ideas las llevamos a la fase de la innovación. La innovación lo que hace con la creatividad es prototipar, construir y evaluar. La innovación es quien implementa la creatividad. Por eso tenemos tan malos gerentes de innovación. En Chile ha ido cambiando, tengo que ser sincero, trabajo con algunos de ellos que son muy creativos y muy buenos, pero durante mucho tiempo se creía que uno contrataba a un gerente de innovación y era magia. Mágicamente iba a aparecer la creatividad dentro de la compañía. Y eso no es así. Eso no es así. A ese gerente de innovación hay que hacerle un examen y primero saber si efectivamente es creativo. Luego, pasando los exámenes de que efectivamente es un ser humano creativo, ya podrá ser un gerente de innovación y podrá implementar. Pero nada de esto sucede si no aplicamos liderazgo compartido o liderazgo colaborativo, como aparece en esta última parte de la triada. Para generar liderazgo compartido o colaborativo, se necesita lo que aparece en el centro. Si ustedes ven a esta personita que está levantando la mano, que está en alto, es aquí donde ocurre el proceso de influencia según el contexto. Para movilizar el contexto, para adaptarnos al contexto, es muy importante el liderazgo horizontal, el liderazgo vertical, el liderazgo mandatorio, el liderazgo dictatorial, o pónganle el nombre que quieran, ya no corre en este juego, ya no funciona. La única manera de avanzar es con liderazgo colaborativo a través de influenciar según el contexto que nos está tocando vivir. Además, en el liderazgo compartido es donde aparece el propósito. Si ustedes ven ahí arribita, hay como una luz, como un solcito con unas flechas. El propósito es muy, muy relevante, porque el propósito es como un tablero de dardos. El propósito es lo que uno escribe en el centro y uno le dice a todos los colaboradores, para allá quiero ir, allá quiero avanzar. Ese es el sentido, es el sentido que me moviliza. Bueno, y yo no quiero dejar pasar esta parte que tiene que ver con esta pregunta que les quiero dejar aquí abierta y les quiero mostrar algunas cosas. Y en educación, esa es la pregunta, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estábamos haciendo en educación? Yo la verdad que a los profesores de Chile a través de esta conferencia les quiero rendir humildemente un homenaje, porque de verdad de todas las profesiones con las que me toca trabajar han sido capaces de adaptarse a una velocidad impresionante, son tremendos profesionales por esta capacidad de adaptación, y además de adaptarse como profesores, han sido capaces de seguir adelante con el proceso de formación. Eso casi no se detuvo. Todas las universidades, todos mis amigos, mis colegas, la gente de instituciones técnicas, la gente que forma personas, han sido capaces de sacar adelante de manera muy rápido este proceso o este momento muy complejo que nos está tocando vivir. Entonces, ¿cuál es la nueva tiza, señoritas, señores, audiencia presente que tenemos el día de hoy? ¿Se parece a esto? Sí, es bien parecida a la tiza con la que estudiamos varios de nosotros en algún momento de la vida, pero lo que cambió es esto, pues la tiza se convirtió en lo digital
y de un día para otro tuvimos que empezar a comunicarnos, a educar, a enseñar a través de un vidrio. Siempre soy provocativo en decir, estamos educando, estamos enseñando a través de un vidrio, de una interfaz donde no nos tocamos, no nos vemos, no nos olemos, no nos oímos muchas veces, y a veces no nos vemos, porque muchos de nuestros alumnos o clientes, me pasa con clientes también, en el mundo industrial, en el mundo de las corporaciones, a veces no prenden sus cámaras. Parece que hay una cierta libertad al no prender la cámara de vez en cuando y el no verse. Me quiero ir de nuevo hacia un momento antipandémico, Nosotros estábamos muy fuerte trabajando, todos los creativos y los que trabajábamos en formación creativa, en las DDAs, en las dinámicas didácticas activas, y nos estaban funcionando muy, muy, muy bien, porque las didácticas activas tienen que ver con esto, tienen que ver con una cuestión que los gringos también le llaman la cultura ágil, o le llaman el agile. Por ejemplo, esta es una sala de clase real de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile. Esta es una foto que yo tomé de mi sala de clases, donde si se fijan, ya la forma de interactuar en manera presencial era distinta. Tiene otra lógica. Todas las sillas tienen ruedas, uno puede dejar todos sus materiales abajo, son exactamente iguales a las que ocupa Stanford en su D-School, en la escuela de diseño en Stanford, que es de donde viene el Design Thinking, por ejemplo. Pero permiten, por sobre todo esto, activar las dinámicas didácticas activas en este mar de fotos que quiero mostrarles y quiero compartir con ustedes. En este momento les estoy mostrando fotos de alumnos de posgrado. Me toca hacer en diferentes ámbitos del posgrado, así que aquí estamos viendo a médicos, enfermeras, actores, artistas, odontólogos. He tenido un mar de alumnos de posgrado de diferentes áreas, donde solo viendo las fotos, si ustedes se dan cuenta, cuando uno realiza de manera presencial la dinámica didáctica activa, empezaba a ver otro flow, otra fluidez. Les recomiendo un libro, ¿eh? Hay un libro muy bueno que se llama Flow, siempre lo tengo en mi escritorio, aquí está, se llama Fluir, es de un autor que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, es uno de los autores, de los psicólogos vivos más importantes del planeta, y él justamente dice que para ponernos creativos, para poder, para que la creatividad aparezca de manera más rápida en cualquier ser humano, es súper necesario fluir, y tiene un modelo que lo explica muy, muy bien en este libro, se los recomiendo. Tiene una buena charla TED también pueden verlo en TED, donde habla del flow. Cuando uno pone en estado de flow a los alumnos, a los clientes, colaboradores, porque les recuerdo, yo me muevo en el mundo académico y en el mundo de las consultorías, cuando uno pone a sus clientes, a sus colaboradores en estado de flow, empieza a haber una movilidad y una activación que es muy, muy distinta y es muy, muy a la danesa. Me gusta hablar de los daneses porque son los países más felices del mundo, son altamente creativos, tienen un per cápita impresionante, bueno, sí, tienen otra cultura, pero al menos en estas clases que tienen que ver con dinámicas didácticas activas, todo empieza a fluir, hacemos mucho roleplay, hacemos mucho storytelling, mucho de dibujar, mucho de expresar, mucho de recortar, mucho de contar también historias, y eso funciona muy, muy bien en el presencial. Hay una fluidez que no para, y hay una activación de los alumnos también que es muy, muy agradable, muy satisfactoria para ellos como alumnos y para uno como profesor o como docente que está del otro lado. Ahora, ¿qué pasó? Que de un día para otro llegó la pandemia y se nos acabó la fiesta. O sea, estaba todo funcionando muy bien, nos estaba yendo muy bien con las dinámicas didácticas activas, y de un día para otro caímos a la educación online y teníamos que cambiar las formas de hacer. Entonces nuestros profesores, aquí les estoy mostrando una fotografía real de mi equipo de la Universidad de Finisterre, tuvimos que cambiar la forma de hacer. Ahora, los profesores que hacemos creatividad, design thinking, todas estas habilidades para otras profesiones, no fue fácil ni tampoco tan difícil. Los creativos tenemos esta tremenda cualidad que tiene cada uno de ustedes, y es la capacidad de adaptarnos. Y para eso tuvimos que volvernos audiovisualistas. Algunos tenemos más cualidades para hacerlo que otros, algunos teníamos más tecnología que otros, pero en fin, con mayor o menos tecnología, nos tuvimos que volver un poco directores o actores de nuestra propia película o de nuestra propia obra. Pero ¿cómo lo hacíamos para llevar estas dinámicas didácticas activas a las casas? Porque ahora era en larga distancia, no era en corto. Aquí les quiero mostrar algunos detalles. Uno lo puede hacer con alta tecnología,
como esto, ocupar mucha creatividad para poder componer algo, para poder hacer un stop motion, por ejemplo, poder grabar o filmar desde distintos ángulos, que eso es muy cómodo para un alumno cuando está desde el otro lado. Todo esto lo pueden ver en turingo.com, porque lo que les estoy mostrando es justamente parte de la producción de esa serie que hicimos, pero la verdad es que yo agarré mi maleta, las cosas que tenía a mano, las que tenía en mi casa, las que he tenido desde siempre para poder educar, y obviamente Lego Serious Play o Lego tradicional, común y corriente, sirve para educar a distancia, sirve para activar distintos procesos. El antiguo y clásico stop motion, para poder explicar, en este caso estábamos explicando los hemisferios del cerebro, con cuestiones muy a mano que teníamos, elementos muy básicos y muy fundamentales para poder explicar cómo opera cada uno de los hemisferios. La verdad es que uno necesita para estos procesos más talento, más pasión, que mucha producción o mucho contenido. Y para ir cerrando la charla y podamos abrir al menos unos 10 minutitos de preguntas, me quiero blanquear la situación, Tom. El principio. De un día para otro me dicen que estoy en cuarentena, que no puedo salir más de la casa, que tengo que hacer clase, y tenía re pocos elementos en la casa. Y lo primero que me di cuenta es que cuando compartía con mis alumnos estaba muy oscuro, tenía muy poca iluminación. No tenía tiempo, tenía que dar las clases a los siguientes días, entonces la creatividad es tan impresionante que fui a buscar mi lámpara de camping, le puse una luz blanca, que era lo que tenía más a mano, me di cuenta que la luz blanca difuminaba, no tenía muy buena difuminación de luz en el fondo, y me fui a buscar un antiguo VHS, también, pura basura para algunos, puros desechos que podían ser reutilizados, y con esa mica que es medio traslúcida, es medio pavonada, que tenían los VHS, pude difuminar la luz y poder proyectarme bien. Así funcioné la primera semana. No había tiempo para comprar, compré un par de luces que hoy día las tengo instaladas, pero se iban a demorar 1 o 2 semanas en llegar a mi casa. Así que me fabriqué otra luz, que la tengo hasta el día de hoy. Esta me da muy buena iluminación, la tengo acá arriba en este momento, y con un regulador de luz ahí activo, porque no tenía otra forma de poder iluminarme de manera rápida, que eso es muy importante cuando uno hace clase de que del otro lado te estén viendo lo mejor posible dentro de esta realidad o dentro de esta circunstancia, lo más profesional, de la mejor manera posible. Bueno, y de a poco nos fuimos perfeccionando, comparto con ustedes algunos tips que les pueden servir a los profesionales. Hay una muy buena aplicación que se llama Epoch Cam, que está acá, que permite convertir cualquier celular o un celular viejo en una cámara web. Entonces Zoom permite tener varias cámaras instaladas y uno ser el director de su propio switch de dirección. Entonces yo tengo 3 cámaras instaladas en mi Zoom y puedo yo mismo switcharlas. Entonces tengo una cámara con más tiro de cámara, tengo una más lejana, tengo una más cerca. Me fui adaptando y fui descubriendo cómo estas fórmulas también permitían y hacían más agradable la experiencia de la persona, del alumno o de mi cliente que está desde el otro lado. Cuando uno cambia los ángulos de cámara, las cosas mejora la comunicación, claro que sí. Bueno, y obviamente ocupar el iPad o cualquier tableta tipo Wacom. La gente de Wacom ha hecho un trabajo muy interesante en estos días de pandemia para poder contar o explicar que es una muy buena herramienta. También es muy compatible con Zoom, anda muy rápido y corre muy bien a través de un cable o de AirPlay o de lo que sea. Bueno, hoy día ya estoy más profesionalizado. Este es mi rincón estudio, se terminó convirtiendo en esto. Este es mi lugar de trabajo, aquí me levanto, aquí me siento, aquí tengo mi pizarra, aquí les muestro a mis alumnos, a mis clientes, cómo vamos avanzando, cómo seguimos avanzando, cómo ir mejorando la experiencia. Pero lo más importante es que con liderazgo creativo, la forma sigue siendo la misma, porque seguimos educando, seguimos enseñando, seguimos haciendo consultoría. Lo único que cambió es el fondo, pero con un poquito de magia audiovisual y con un poquito de magia creativa, uno puede provocar cambios y formas de hacer realmente interesantes, muy interesantes. Así que quiero cerrar mi charla del día de hoy dejándolos con una nueva definición, con otra nueva creación, con otra nueva frase. Muchas veces me dicen, bueno, Eduardo, ¿dónde aprendo a hacer online? ¿Cómo hago el online de mejor manera? ¿Cómo hago de que funcione de mejor forma?
Y la respuesta es muy parecida a la definición o la frase, es idéntica a la definición que vimos al comienzo de esta charla. El online se aprende onlineando, gerundio. La única manera de aprender a ser buen online de cualquier tipo, profesional, para asesoría, para consultoría, en tu trabajo, con tus colegas, con tus alumnos o con quien sea, es onlineando, es practicando. No hay otra forma de que tu performance en online vaya mejorando. Muchísimas gracias por haber compartido el día de hoy y vamos a abrir con Jaime una rondita de preguntas a ver de qué forma los podemos ayudar y infinitamente agradecido a AdWalk y a las 103 personas que están conectadas en este momento vía online. Infinitas gracias. Jaime. Gracias, Eduardo, te basaste, pero lo primero es agradecer tu muy buena voluntad, tu disposición, ya que lamentablemente todos los inconvenientes técnicos nos quitaron muchos minutos y que obviamente esos minutos los queríamos destinar al tema de la ronda de preguntas. Así que lo primero es agradecer tu paciencia, tu buena disposición y también a todos los profesores para haber pasado de una plataforma a otra. La verdad que ha sido un día re complejo con Teams, así que el agradecimiento a todas las personas, a todos los docentes que nos acompañaron. Dos comentarios solamente, Eduardo. La primera, que a mí me coloca muy contento, que de todas las competencias que tú colocaste ahí, que las más demandadas, yo por lo menos la mayoría las reconozco que están en nuestros profesores, ya en los profesores de la Escuela de Diseño y la Escuela de Comunicación. Y por lo tanto, una de las preguntas que te haría, y tenemos creo que un minuto y medio solamente para poder darle vuelta a esta pregunta, es, ¿cuál crees tú que son las oportunidades, ¿no es cierto?, que tienen las carreras creativas en este mundo donde estas competencias son tan transversales? ¿Cuál crees que podría ser el rol futuro que tengan los futuros profesionales de la Escuela de Comunicación y de la Escuela de Diseño? Infinitas. Me gusta ocupar mucho esa palabra últimamente. Y cuando uno aprende a moverse en el mundo de los negocios de manera transversal y a interactuar con profesionales que hoy día entienden que la creatividad es fundamental, estamos llenos de herramientas que son súper importantes hoy día para los nuevos negocios de la humanidad, para la nueva colaboración humana, para la nueva forma de hacer. Hay que mostrarse más, tenemos que ser más colaborativos entre nosotros también, contarnos más cosas también, pasarnos más datos, pero de verdad la creatividad hoy día, como bien lo decía LinkedIn, está que arde, es fundamental, y somos nosotros los que estamos vinculados a carreras o a profesiones creativas, los primeros en levantar la mano, los primeros en tomar la bandera de la lucha, e ir a buscar estas necesidades que están ahí. De verdad hoy día hay oportunidades infinitas para las profesiones o los profesionales vinculados al mundo de la creatividad. Es cuestión de irse a dar una vuelta y recogerlas, de todas maneras, oportunidades llenas, pero el secreto, mostrarse, vincularse, colaborar, ayudarse, participar, es fundamental en este proceso. Me quedan 5 minutos todavía, Jaime, ¿eh? No, Ya avisé al... estamos ok con el Estamos, tiempo, perfecto, Eduardo, sí, porque tenemos ahora otra charla, así que perfecto, súper. disculpa del caso, el agradecimiento infinito por tu buena disposición, por tu gran exposición. Esta charla además va a quedar grabada también, así que lo más probable es que en próximos días va a llegar a lo mejor un link para los profesores para que la puedan también volver a ver. Creo que aparecieron muchas cosas muy interesantes, y agradecido también por tu regalo de compartir, obviamente, el tema de los conocimientos que están en esta plataforma que nos comentaste. Así que el agradecimiento a ti, a todos los profesores que nos acompañaron de la Escuela de Diseño y Comunicación, y así estamos dejando esta tremenda charla del cuarto encuentro de docentes de la Escuela de Diseño y Comunicación. Agradecido y buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias, Jaime, gracias a todos, ¿eh? Nos vemos. Chao, chao.